Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos nuevamente en este programa Panel de Expertos que en coordinación con la Secretaría de Gobierno realiza el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. El día de hoy el tema es poblaciones indígenas en Quintana Roo. Los invito a que se queden, por favor, acompáñenos, comenzamos. Gracias por estar acompañándonos en esta emisión del día de hoy. Me voy a permitir presentar a nuestro invitado y le doy la bienvenida a la maestra Venancia Chuk. Ella es titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI, Quintana Roo. ¿Cómo está? Muy bien. Humpenoch Kimacola, titular Kamash, que Tsikbabesla acá. Tienen que haber Venancia. Gracias, envío un cordial saludo a los que el día de hoy nos escuchan. Pues mi nombre es Venancia Co. Un gusto estar aquí. Gracias, bienvenida. Ingeniero Carlos Novelo Vela, qué gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo está? Él es coordinador estatal del INEGI. Un placer estar nuevamente en este programa, este esfuerzo que realiza el gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobierno con el sistema quintanarroense y que invariablemente ha rendido frutos. Hay temas delicados, temas de interés que se han estado exponiendo y el de población indígena no es menos. Muy agradecido de estar en tu programa. Muchas gracias, bienvenido. Y saludo a la maestra Delta Madamo Arriaga. Ella es directora general del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas. Bienvenida. Maloquín, Ihuatlak Ilesh, Dios Bodictesh, Ucha Aquestón, Catagón, Cutahuaytzicuale. Muy buenos días, muchas gracias por estar y por la invitación que nos hicieron por la directora de Secretaría de Comunicación. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y cada vez que escucho hablar en maya a alguien se me antoja aprender y luego me acuerdo que no me doy el tiempo y entonces algún día lo haré. Bienvenidas, bienvenido, ingeniero. Sin lugar a dudas, las poblaciones indígenas, el tema de poblaciones indígenas es un tema sensible y qué bueno que estamos aquí para conocer un poquito de lo que se está haciendo y cuál es la situación de las poblaciones indígenas en nuestro estado. Comenzamos, si le parece bien, maestra Venancia, con usted y la primera pregunta que le tengo que hacer es ¿qué es el INPI? Bueno. El INPI es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Es una institución que ahorita lleva 2 años de creación, se creó en el 2018, bueno, 2 años y medio más o menos. Pues antes era INI, después se convirtió en CDI, ahora es INPI. El INPI es la que abandera las políticas públicas, los proyectos, las acciones que se llevan a cabo a favor de las comunidades indígenas en todo el país. Entonces aquí en el estado, nuestra oficina de representación se ubica en Chetumal, aquí en Chetumal, y tenemos centros coordinadores en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, en José María Morelos y en Lázaro Cárdenas, así como una radio que se ubica también en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Muy bien, pues ya iremos platicando más específicamente de lo que va haciendo el INPI y interesante en las políticas públicas, ¿no? Claro. Yo creo que ese es un tema de los más importantes. ¿Qué se está haciendo por y para las poblaciones indígenas? Maestra Delta, ¿a qué se dedica el instituto que usted representa? Nosotros nos dedicamos a trabajar y coordinar con los secretarios del gobierno del estado y llevar programas en las diferentes comunidades. Ya, también iremos platicando con respecto a qué es lo que hacen. Prácticamente eso es bien interesante, ¿no? Y atendemos 482 dignatarios mayas que se les da un apoyo bimestral para preservar sus culturas que tenemos.
Ok, ahorita platicamos más al detalle de ello. Y bueno, el INEGI siempre es quien nos arroja los datos duros de cualquier situación, y en este caso, ingeniero, bueno, pues preguntarle, según el Censo de Población y Vivienda 2020, ¿cuántas personas se autorreconocen como indígenas en el estado y por cada municipio? Con gusto, Martita. En el marco del mandato constitucional del INEGI, organismo autónomo de todos los mexicanos, de manera recurrente estamos recopilando información de diferentes tópicos. Y hoy en día, elementos que nos pueden dar información sobre población indígena es la derivada del Censo de Población y Vivienda 2020. Cada 10 años lo realizamos, el año pasado se concluyó, ya están los resultados. Y hay en el censo dos preguntas en particular que pueden dar el indicativo de poblaciones indígenas. Una se refiere a todas aquellas personas que saben o que hablan alguna lengua indígena, mayores de 3 años, que es a partir del momento en que se mide si saben hablar o pueden hablar o en algún tipo de educación. Y la otra pregunta que se incorpora es si ellos se autorreconocen culturalmente como indígenas. Porque puedes hablar la lengua indígena, pero no autorreconocerte como indígenas. Indudablemente que los pueblos indígenas están muy visibilizados, más de 5,000 pueblos indígenas en 90 países del mundo, más de 7,000 lenguas que hablan esos pueblos indígenas, más de 370 millones de personas en todo el mundo, lo cual representa el 5% del total de la población mundial. Sin embargo, son pueblos que tienen mucha vulnerabilidad y mucha carencia, y representan alrededor del 15% del total de los pobres en el mundo. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos que arrojó el Censo de Población y Vivienda para México y para Quintana Roo? Del total de la población de México, 6.695.228 personas hablan alguna lengua indígena. De este total, el 50.9% son mujeres y el 40.1% son hombres. Y esta población indígena, según el Censo de Población, está muy focalizada en el sur, en el oriente y en el sureste de nuestro territorio nacional. ¿Cuáles son los estados con la mayor población de hablantes de lengua indígena? Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán. Estas 5 entidades concentran más del 61% del total de las personas que hablan alguna lengua indígena. Los estados con la menor población de hablantes de lengua indígena: Aguascalientes, Colima, Zacatecas, Coahuila y Baja California. Quintana Roo está ubicada en la 10ª posición como de los estados que más hablantes de lengua indígena tienen en su interior. A nivel de Quintana Roo, de la población total de 1.857.985 personas, el 94.3% tenía 3 años o más de edad, es decir, 1.752.570 personas, que es el universo de donde se miden los hablantes de lengua indígena. De este 1.752.000, 204.949 hablan lengua indígena. Es el 11.7% de hablantes de lengua indígena del total de las personas de 3 años y más que lo hablan. Y de estos 204.949, el 52.9% son hombres y el 47.1% son mujeres. Esto quiere decir que una de las condicionantes indispensables para considerarse pueblo indígena es que hablen la lengua, y la otra es que se autoconsideren indígenas. Estadísticamente, el INEGI no tipifica población indígena. Ya. Arroja 2 variables Ya. que le pueden servir a quienes toman decisiones o a los que investigan para poder tipificar población indígena, que son precisamente los 2 que señalas. Entonces, me refiere a la siguiente pregunta, maestra. Una vez que se autorreconocen como población indígena, ¿ustedes entran para empezar a trabajar o ustedes identifican mediante otro tipo de variables y trabajo de campo en dónde hay que trabajar con las poblaciones indígenas?
Si nosotros tomamos como base de trabajo los datos estadísticos que tiene el INEGI, a partir de ahí identificamos en dónde hay más población indígena, ¿no? Nuestros catálogos en el INPI o nuestros programas se basan en identificar las zonas con mayor presencia indígena, pero aquellas zonas en donde hay territorio indígena, ¿no? Hablando de municipios del estado, en Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, una parte de Tulum, y también en Bacalar y en Otompe Blanco. Nosotros consideramos que no es suficiente solamente con decir hablo la lengua y por eso soy indígena, y tampoco es suficiente con autoadscribirse. Se necesitan más criterios para poder decir que una persona es indígena. Uno de esos criterios es que se considere como una parte, como una persona que pertenezca a un colectivo, a una comunidad, y que de esa comunidad haya ciertas costumbres, usos y, tradiciones, creencias que esa comunidad identifica como suyas, ¿no? Claro. Entonces, también, nosotros en campo hemos identificado muchas cuestiones que son las que marginalizan a la población indígena, como la discriminación y el racismo, ¿no? El hecho de decir que una persona es indígena, de entrada, esta palabra invita a la persona a decirse que no sea indígena, aunque sus antepasados, lo hayan sido, sus abuelos, sus padres, sus ancestros hayan pertenecido a una comunidad. Nos hemos encontrado con el panorama de que esta persona ya no se reconoce como indígena. ¿Por qué? Porque el racismo y la discriminación marcan muchos factores, muchas partes de la vida de una persona. Y es por eso entonces que se van considerando como grupos vulnerables, ¿no? Y es por eso que se tiene que trabajar mucho más para preservar y para lograr el respeto hacia, en este caso, las poblaciones indígenas. Vamos a hacer una pausa. Por favor, no se vaya. Regresamos. Ti etalamil kukabatik violencia de género, helupastalik antkeche, te etukuchil IQM, lela untukuchil tushku anta ko'lelob, te meyaje la takpajantulakale dependencias estatales yanoptumektankajil Quintana Roo, Beishan tulakale dependencias yanoptunojkajil Carrillo Puerto, natzabato kuchil IQM, yetel okenti internet qroo.gov.mx /IQM wakik keshik iktukule helupastalik keshik ikkushtale halachiulu mil México Secretaría de Gobernación CONABIM Secretaría de Gobierno SQCS halachiulu mil Quintana Roo takpolnen tunukultan 911 Tenuk besajela, watan wilikianu tuchan chupa, wachan shipa, takpahan ichiletala milkukabatik, acoso sexual, timejen palalop de tunajil shoko, helupastalik antkobe, le Secretaría de Educación tumektankajil Quintana Roo, kabet, yetel kukanantik, le mejen shipalalop, yetel le mejen chupalalop, kubinob shoko. Natsabate tukuchil sek, yetel okenti internet, tukuchil qroo.gov.mx /sek. Wakik keshik iktukule, helupastalik keshik ikkushtale. Halachiulu mil México, Secretaría de Gobernación, CONABIM, Secretaría de Gobierno, SQCS, halachiulu mil Quintana Roo, takpolnen tunukultan 911.
Watech takpaja anech tiekukabatik violencia de género. Helupajtalik antkeche, DIF Quintana Roo, kuantik lechupo bianopte talamil violencia familiar, te tukuchil kabi, beishan, te tukuchil KS, lela umpe kuchil tushkuanta tulakamak takpaja anop te talamil kukabatik suicidio. Natsaba DIF, yetel okenti internet tukuchil qro.gov.mx/DIF. Wakik keshik iktukule. Helupajtalik keshik ikkushtale. Halachiulu mil México. Secretaría de Gobernación. CONABIM. Secretaría de Gobierno. SQCS. Halachiulu mil Quintana Roo. Takpolnen Tunukultan 911. La violencia de género tiene muchas formas. Es hora de identificarlas. Aprendí que las mujeres son para usarse. La violencia es una decisión y acaba en ti. Me reeduqué y ahora respeto su derecho a decir no. La violencia de género es un delito. Denunciarlo es tu derecho. ¡Vivas y libres! Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La violencia. Redescubre Quintana Roo. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en panel de expertos. El tema del día de hoy es el que ustedes espero estén siguiendo con atención, poblaciones indígenas de Quintana Roo, y esto en el marco de la conmemoración del Día de las Poblaciones Indígenas. Y bueno, pues estamos platicando acerca de, en este caso, cuál es la situación en nuestro estado, qué se hace, cómo se diseñan las políticas públicas para atender a este sector de la población que poco a poco se ha ido convirtiendo en un sector vulnerable y al que hay que ponerle atención. Maestra Delta, usted como directora general del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas ya nos refirió a lo que se dedican en esta dirección. Y bueno, un poquito con los datos que arroja el INEGI, ¿tiene usted también datos con respecto a cuántas personas indígenas hay en Quintana Roo? Sí, tenemos en el estado de Quintana Roo tenemos 204.949 indígenas en el estado de Quintana Roo, de los cuales el 51% son hombres y el 49% son mujeres. ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en el estado? Tenemos 53 lenguas en el estado. A ver, platíquenos, amplíenos este dato. Tenemos 53 lenguas que tenemos aquí en el estado, que se maneja mucho, el principal es la maya, el tzotzil, el chol, el man, de diferentes, ¿no? Nosotros tenemos adoptado a muchos estados que vienen. Ya, o sea, son de los que llegan, llegan, exactamente. Por ejemplo, acaba de decir el licenciado, Tabasco, Oaxaca, Yucatán. ¿Y esto es por el fenómeno de migración que se da en la zona norte? ¿Por eso es que tenemos tanta diversidad en sí. las diferentes lenguas? Sí, porque somos somos más turismos, entonces la gente viene de diferentes lugares y que manejan su propia lengua. Ingeniero, ahorita platicó algo en el corte muy interesante, haciendo referencia al concepto de comunidad. Sí, correcto. De las 204.949 personas que hablan lengua indígena, que tienen 3 años o más de edad, que acertadamente menciona la señora Delta, el 29% de esa población está en Cancún, está en Benito Juárez. Sí, claro. ¿Sí? Más de 60,000 personas. Es el municipio o la ciudad que concentra la mayor cantidad de personas que hablan lengua indígena. ¿Es Cancún propiamente una comunidad indígena? No lo es. No. Sin embargo, ahí hay un segmento amplio.
Le sigue Felipe Carrillo Puerto con 23%. Que sí es considerada como una comunidad indígena. Felipe Carrillo Puerto. Quienes menos porcentaje tienen son Puerto Morelos e Isla Mujeres. Este dato de población de hablantes de lengua indígena en Cancún ubica a Benito Juárez como el 10º municipio en el país. ¿Qué tal? De los 2.460 municipios del país, lo ubica como el 10º con la mayor cantidad de hablantes de lengua indígena. Esto cuando lo ven los que están estudiando el tema han de decir, ¿verdad? ¿Cómo Cancún no cuadra? Exacto. O sea, y allí, si bien una zona desarrollada, con mucho turismo, con gente que sigue llegando de manera recurrente, tenemos la más alta tasa de saldo neto migratorio, 6.8%, sigue llegando mucha gente de Tabasco, de Guerrero, de Veracruz, claro. Nuestra tasa de crecimiento 3.5, o sea, sigue llegando gente, pero hay gente que habla lengua indígena. ¿Cuáles son las lenguas indígenas que el censo detectó que se hablan en Quintana Roo? La primera es la maya. 85% del total de personas que hablan alguna lengua maya, hablan alguna lengua, es la lengua maya. Le sigue el celtal con el 3.6%, el chol con el 2.1%, el tzotzil 2.1%, el canjobal con el 1%, náhuatl, la lengua mam, zoque, zapoteco, totonaca. Esos campamentos de refugiados guatemaltecos que tenemos en Quintana Roo, que ya son localidades de Quintana Roo, ya son ciudadanos, o sea, trajeron su propia lengua cuando vinieron de Guatemala. Entonces, esa diversidad que se da tiene que ver con el hecho de la gente que vino a poblar Quintana Roo y sigue poblando Quintana Roo. Maestra, en esta dinámica de migración, ¿ustedes qué han identificado precisamente de esta combinación en las comunidades indígenas? Sí, realmente nosotros nos hemos sorprendido en cuanto a descubrir toda la diversidad que existe en el estado de gente indígena, de comunidades indígenas, de población indígena. Aquí en el municipio de Otompe Blanco, la comunidad de Nuevo Bécar es una comunidad abundantemente totonaca. ¿Qué tal? Sin embargo, pues es triste preguntarle a una persona de la comunidad si se considera totonaco y cuando te dicen no. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hace 30 años o más llegaron al estado y cuando se asientan, obviamente llegan fundadores, abuelos de ellos o padres de ellos que tenían su cultura totonaca, pero al desplazarse de su lugar de origen a Quintana Roo, pues desafortunadamente no se les reconoce tal vez su forma de organización como comunidad. Y o los temas, como mencioné hace rato, de discriminación o de decir, no, pues es que soy totonaco. O sea, esa idea de que una persona indígena es menos que otra, eso es lo que ha ¿Dentro de la desplazado misma comunidad? De la misma comunidad. Porque ahí conviven no solamente totonacos, no solamente gente que viene, generalmente son de Veracruz, pero también vienen de otros estados, ¿no? Entonces, pues conviven personas de diferentes partes y al pasar el tiempo, la identidad se va desplazando, ¿no? Entonces, pues hemos visto esta parte, nos hemos encontrado también con la comunidad guatemalteca, los refugiados que están ubicados en 3 comunidades principales, ¿no? Mayabalam, Cuchumatán, San Isidro La Laguna, y allí también nos hemos sorprendido porque pues allí ellos están más consolidados, están más integrados como comunidad, porque ellos pues conservan ciertas características, cierta organización comunitaria, con mencionarles de que ellos tienen hasta sus propios policías comunitarios, tienen sus comités de trabajo social, ¿no? Que cuidan el orden dentro de la comunidad. Entonces, sí hay una gran variedad de población indígena que la migración, pues, de alguna manera perjudica. ¿Por qué? Porque al migrar de un lado a otro,
pierden su territorialidad y el ser parte de una comunidad, y llegan a un lugar en el que si ellos no se ubican como parte integrante o miembros de esa colectividad en donde se insertan, pues ya se encuentran aislados, ¿no? Claro. Entonces también se va perdiendo identidad, se va perdiendo lengua y se van asumiendo como no indígenas, ¿no? Entonces, por eso los datos del 2020 de INEGI pues arroja una cantidad menos de indígenas que en el 2010 o porque incluso no lo que en el del reconocen. 2015, ¿no? Creo que este fenómeno de racismo o de discriminación va aumentando cada vez con tantas cosas. Pero ¿no será más bien el fenómeno de la globalización? Exactamente. No, o sea, no sé, a lo mejor no es todo, ¿no? Claro. El hecho de sentirse en esta situación de discriminación, sino más bien la globalización, ¿no? Todo este fenómeno mundial que nos arroja a todos al consumismo y a esta cultura materialista, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otro programa. Sí. Ese es tema de otro programa. Maestra Delta, entiendo yo que ustedes fomentan la cultura indígena y hace ratito mencionó a los dignatarios mayas. Trabajan directamente con ellos y con las comunidades que presiden, ¿no? Platíquenos de eso. Así es. Tenemos 482 dignatarios mayas que están en 5 centros ceremoniales. Creo que voy a avanzar un poquito. En 5 centros ceremoniales, que es Chanca de la Cruz, Cruz Parlante, Tixcacal Guardia, Chumpón y Tulum. Muy bien. Y 3 iglesias más que están reconocidas por el Gran Consejo, que es tenemos Xiatil y Yaxley y Cantoniquil. Y demás iglesias que tenemos más mayas. ¿Y ustedes cómo trabajan con los dignatarios mayas? Digo, es difícil que quien nos esté escuchando no sepa que los dignatarios mayas representan la máxima figura jerárquica en la cultura maya en este estado, y yo me imagino que en otros más, pero ¿cómo es la relación y qué es lo que ustedes hacen para coordinarse con ellos y en qué? Nosotros trabajamos de la mano con los dignatarios mayas. Ellos se dedican a atender sus iglesias, sus misas 3 veces al día en maya. Ajá. Y sabemos que pues nuestros antepasados, ¿no?, eran muy creyentes hacia Dios y todo, que ahora pues ya se está como que perdiendo eso, ¿no? Y para mí es un respeto que tenemos a los dignatarios mayas, porque son personas que viven al día y que están preservando la cultura que nosotros debemos de tener pues al día, ¿no? Que pensemos que estamos aquí vivos y todo, y que somos indígenas también. Yo me considero indígena, yo soy una indígena, bueno, no me considero, soy 100% indígena. Los apoyamos igual para hacer sus rezos, los apoyamos en diferentes partes, en apoyos sociales, en apoyo, por ejemplo, fallecimientos de los dignatarios mayas, cambiar a los que llegan, que ya fallecieron, subir a otros, que ellos mismos, los generales proponen quienes deben de estar en su lugar. Todo eso es un gran trabajo que hace el IMAYA, y proteger más bien a los indígenas, pero no nada más a los 482, sino que también a todo el indígena en general, porque nos llega pues peticiones, por ejemplo, en Cancún, Playa del Carmen. Playa del Carmen también tenemos algo de indígenas igual, tenemos indígenas ahí, pero es cierto que Cancún es la base principal y que tenemos una delegación en Cancún. Muy bien, vamos a hacer una pausa nuevamente, pero ya regresamos. No se vaya, por favor. Somos la televisión de los quintanarroenses. Canal 4,
tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Quintanarroense como tú. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza clave porque generan empleos. Las que cultivan, las que transportan y las que venden lo que otras producen. Sí, nuestras empresas generan bienestar. Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Ver niñas, niños o adolescentes trabajando no es normal. Ignorarlo o hacer como que no pasa nada, tampoco. Si detectas esta situación, repórtalo al 911. Con ello, la unidad especializada para atender estos casos se acercará con personal profesional capacitado para brindar atención y seguimiento puntual a cada situación. El trabajo infantil no es un juego. Erradicarlo es tarea de todos. Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo para la Ti etalamil kukabatik violencia de género, gelopahtalik antkeche, te tukuchil IQM, lela untukuchil tushku anta ko'lelob, te meyajela, takpajantulakale dependencias estatales yanoptumektankajil Quintana Roo, Beishan, tulakale dependencias yanoptunohkajil Carrillo Puerto, natzabato kuchil IQM, yetel okenti internet qroo.gov.mx /IQM wakik keshik iktukule helupahtalik keshik ikkushtale halachiulu mil México Secretaría de Gobernación CONABIM Secretaría de Gobierno SQCS halachiulu mil Quintana Roo takpolnen tunukultan 911 Tenuk besajela, watan weligianu tuchan chupa, wachan shipa, takpahan ichiletala milkukabatik, acoso sexual, timejen palalop de tunajil shoko, helupahtalik antkobe, le Secretaría de Educación tumektankajil Quintana Roo, kabet, yetel kukanantik, le mejen shipalalop, yetel le mejen chupalalop, kubinob shoko. Natsabate tukuchil sek, yetel okenti internet, tukuchil qroo.gov.mx, /sek. Wakik keshik iktukule, helupahtalik keshik ikkushtale, halachiulu mil México. El legado de la civilización maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza. Redescubre Quintana Roo. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Panel de Expertos. El día de hoy estamos tratando el tema poblaciones indígenas en Quintana Roo. Ingeniero Carlos Novelo Vela, ¿qué características sociodemográficas se captan de los habitantes de lengua indígena en Quintana Roo? Martita, prácticamente todas las variables que se captan para las personas se captan para la población indígena, no hay distingo. Si les tocó en su momento el cuestionario ampliado, fueron 130 preguntas que les aplicamos. Si fue el cuestionario básico, fueron 33. Déjame darte un dato que es un indicativo de cómo la población, aun cuando habla alguna lengua indígena, se reconoce o no indígena. Es que son las dos opciones que tienen quienes toman decisiones para catalogarlos como población indígena. Del total de las... Tenemos en Quintana Roo 1.857.985 personas en total. De ese total, 1.752.570 personas son personas de 3 años y más. Y a todas ellas le hicimos la pregunta, según tu cultura, ¿te consideras indígena? Y el 33% declaró que sí, se considera indígena, que son alrededor de 578.000 personas. Dentro de este 1.752.000 están las 204.949 que hablan lengua indígena. A esas también se lo preguntamos. Y de esas 204.000, solo el 88% dijo, hablo lengua indígena y me considero indígena. Pero hay un 12% que dijo, no, espérame, yo hablo lengua indígena, pero yo no me considero indígena.
ahí el parteaguas en el análisis que tiene que efectuarse para poder hacer determinaciones en la materia. Adicionalmente, por primera ocasión, en un censo de población, se planteó una pregunta que tiene que ver con afrodescendencia, sí, con ser afromexicano. Y el 2.8 del total de la población de Quintana Roo se autoascribió como afrodescendiente o afromexicano. Okay. Y de ese total fueron alrededor de 52,000 personas. De esas 52,000 personas, solo el 12% hablaban alguna lengua indígena. Entonces hay elementos dentro del propio censo que tendrían que analizarse en su conjunto para hacer determinaciones de poblaciones indígenas, aunado a las variables propias que las instituciones tienen en la materia para poder determinarlo. Contabilizamos también si solamente hablan lengua indígena o también hablan español. ¿Sí? O son monolingües o bilingües. 7,307 personas que manifestaron que hablan lengua indígena son monolingües, no hablan español. Es el 3.6%. ¿Sí? 197,642, el 96.4%, hablan alguna lengua y hablan español. Pero esas que no hablan español, o sea, hay ahí un segmento en donde la política pública que tendría que focalizarse, tendría que ir con alguien que hable su idioma para poder interactuar, claro, para poder recabar información y demás. Al igual que el resto de la población, se captan todas las variables. Y ejemplo de ello son estas cifras. Por ejemplo, Martita, de las 204,949 personas que hablan lengua indígena, de 3 años y más, el 66% tiene educación básica. El 16.6% tiene educación media superior. El 6.8% tiene educación superior. Y el 10% está sin escolaridad. Yeah. He aquí un universo de trabajo para la institución que atiende la alfabetización en el país, en Quintana Roo y en estas comunidades. Claro. La misma población de hablantes de lengua indígena en términos de discapacidad, de limitación o de problemas mentales. De los 204,949, 44,000 personas, que es el 21%, tienen algún problema, tienen alguna discapacidad o alguna limitación o algún problema mental. El 21% del total de los que hablan lengua indígena. Si esto lo comparamos con el total de Quintana Roo, en Quintana Roo son 241,795, el 13.5% del total de la población. Esta población de que habla lengua indígena representa el 18% del total de Quintana Roo que tienen esta problemática. Hay un segmento importante en los hablantes de lengua indígena en términos de algún tipo de discapacidad, de algún tipo de limitación para moverse o de algún tipo de condición mental. Y bueno, todos esos datos los tienen ustedes ya para poder estudiarlos, analizarlos y demás. Yo le haría una pregunta que no está muy relacionada en estos momentos con los datos duros, maestra, pero con el trabajo que ustedes hacen de campo y demás, ¿cuál es su percepción de lo que más le enorgullece a una persona que se considera y que se autorreconoce como indígena? Lo que más le enorgullece, ajá, yo creo que sus raíces. Ya. Yo creo que esa pertenencia a una comunidad que lo reconoce como maya, ¿no? La lengua que es tan rica y tan diversa, la lengua maya peninsular, porque también las otras, Quechimam, también son mayas, pero nuestra lengua, por lo menos que es la que hablo, también tiene sus características. La que se habla en Quintana Roo es diferente a la que se habla en Yucatán, y en Yucatán mismo hay diferencias en la zona norte, sur, claro, en el oriente. Como es con el español, ¿no? La como riqueza. Bueno, no tanto, no es cierto, estoy medio mal, porque en el español más bien son tonalidades, dependiendo del lugar donde se vive, pero ya una lengua ya es otro asunto. Y el vocabulario, ¿no? Entonces,
las costumbres, la vaquería, ¿no? Las fiestas tradicionales, el sentirse parte de esa... ¿Y perdón que le interrumpa, qué nivel de población se siente, los que son, que se autorreconocen, tan orgullosos de todas sus tradiciones y de toda su... Yo creo que para mí, la parte centro del estado, Okay. don Felipe Carrillo Puerto, y también la parte de Lázaro Cárdenas y José María Morelos, son los que todavía tenemos esa identidad muy fuerte, porque estamos hablando de que la cultura se manifiesta en la lengua, en el trabajo, en el bordado, en la música, ¿no? Hay una serie de elementos que fortalecen la identidad, y si estamos inmersos en ello, claro que pues nuestra identidad es fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. Maestra Delta, ¿qué considera usted que se tendría que hacer para que los que no están muy involucrados con las poblaciones indígenas lo hagan? Pues lo que hemos hecho nosotros, hemos tocado esa parte que muchos no se niegan, sino que cuando los jóvenes, principalmente los jóvenes, porque los padres pues son muy dados de que soy maya o soy de cualquier lengua, ¿no? Pero los jóvenes cuando salen a las escuelas es donde ellos van, pues dejando lo que es la cultura, la lengua que hablan. Les da pena por muchas razones, porque los burlan, bien dice la maestra, muchos de los jóvenes cuando salen en la ciudad, en la universidad, ahí es donde ellos se sienten, ¿no? Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos orientado, tenemos orientación para jóvenes y chicas que están en la secundaria, en bachiller, en la universidad, pues orientarlos de que nuestra lengua debemos de ser orgullosos con ellos, no dejarlas, porque entonces estamos olvidando de dónde venimos. Claro. ¿Sí? Entonces, darles esa confianza a ellos, que nos sentimos bien, que se sientan bien, que sientan bonito, de que orgullosos de ser maya, orgullosos de ser su lengua, porque no cualquiera persona habla esa lengua, ¿no? Entonces, muchos quisieran hacerlo, que no lo saben hacer, y nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que tener pena y dejarlo a un lado y seguir el español? Tenemos que seguir nuestra lengua, porque eso es lo que nos identifica. Quintana Roo se identifica mucho con la maya y con varias lenguas, ¿no? Entonces no podemos olvidar eso, y se les está dando orientaciones, vamos muchas pláticas a los jóvenes y todo. Entonces, platicando con ellos, yo creo que los jóvenes van asimilando de que sí es cierto, ¿no? Que se deben de sentir orgullosos, el por qué y todo, ¿no? Estamos trabajando sobre esos temas en varias comunidades. Eso se debe reflejar en algún momento en el aumento de las poblaciones autorreconocidas como indígenas, ¿no? Seguramente. Y sí, o sea, yo no tengo la capacidad o no la he obtenido la habilidad para hablar maya, ¿verdad? Entonces, quienes sí la pueden hablar, no se deshagan de eso y no lo olviden, porque de verdad cada vez que escuchamos a una persona hablar la maya, yo me quedo así con la boca abierta. Inclusive hay jóvenes que, por ejemplo, trabajamos de la mano con Fiscalía General del Estado, claro, donde nos piden mucho, por ejemplo, de varias lenguas, ¿no? Entonces es ahí donde yo les digo, mira, siéntense orgullosos, mira dónde están parados, mira cómo hablan. Como intérpretes, ¿no? Sí, intérpretes de varios casos, traductores. ¿no? Ajá. Sí, claro. Sí, se sienten importantes, hay que hacerlos sentir importantes por la lengua que traemos, por ¿no? supuesto. Yo anteriormente me sentía mal, pero ahora digo, pues si soy original. No, qué orgullo, no, qué orgullo. Tanto que hace falta reforzar los valores de identidad hoy día. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. No se vaya, por favor. Somos la televisión de los quintanarroenses. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Quintanarroense como tú.
La naturaleza ha puesto azúcar en mucho de lo que comemos y bebemos diariamente. El azúcar contenida naturalmente en nuestra comida es buena para nosotros. Agregar azúcar a los alimentos y bebidas no es necesario, y hacerlo puede ser dañino para la salud. Demasiada azúcar puede ser peligrosa y fomentar el desarrollo de obesidad o diabetes. Azúcar. Entre menos, mejor. Hola amigas, amigos, soy Ramiro José Esperanza, para invitarles a seguir en el camino y lograr hacer nuestra conexión ciudadana. Hagámoslo juntos, sigamos logrando el sentido de pertenencia, el arraigo, el amor por esta tierra de oportunidades. La cita es de lunes a viernes de 11 a 1 en nuestra conexión ciudadana. Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica originada por la pandemia. Cumplimos. Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos. No nos endeudamos. No ha habido devaluación como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20,000 millones de dólares y el crecimiento económico este año va a ser del 6%. Hechos, no palabras. Tercer informe. Majagual, un paraíso. Redescubre Quintana Roo. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Gracias por continuar con nosotros. Comenzamos el último bloque que debería venir siendo como el bloque de conclusiones. Entonces vamos a tratar de empezar a concluir y bueno, hacer referencia de que este programa dedicado a este tema es en el marco de la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas, maestra, y yo quisiera saber cómo se pueden acercar al INPI, qué tienen que hacer y en qué los pueden ayudar. Pues nosotros nos ubicamos aquí en Chetumal, en calle Florencia, número 211, Colonia Italia, y en Felipe Carrillo Puerto, el centro coordinador se encuentra en la cabecera municipal. En Lázaro Cárdenas está la oficina en Cantunilquim, y en José María Morelos también se encuentra en la ciudad de José María Morelos. En cualquier momento en nuestros horarios laborales pueden acercarse a preguntar, a ver qué es lo que hay en la institución. Claro, eso es, ¿y qué es? Platíquenos, por favor, brevemente. La institución trabaja ahorita principalmente con dos programas, uno que se llama ProVIPI y uno que se llama PAI. El ProVIPI es el programa para el bienestar de los pueblos indígenas. Es un programa muy integral que tiene atención para actividades económicas de los pueblos indígenas, atención para temas culturales de los pueblos indígenas, para temas de infraestructura incluso que necesiten a las comunidades indígenas, y temas de derechos indígenas, ¿no? Y el PAE es un programa de atención a la educación indígena. Es el programa que maneja albergues escolares en aquellas zonas en donde es difícil el acceso a la educación, y ahorita actualmente hay una nueva modalidad que es de casas universitarias. Entonces eso también, digamos que el fenómeno que estamos viendo es que los albergues ya se están, a solicitud de los padres de familia, se están convirtiendo en casas universitarias, porque ahorita la demanda es hacia la educación superior, ¿no? Y eso es bueno también. Y eso es bueno. Y también quisiera comentar que, bueno, a partir de este nuevo gobierno, del gobierno federal, se están impulsando varios procesos de consulta a la población indígena. La consulta es un derecho establecido en varios tratados internacionales. La OIT, ¿no?, menciona que debe ser libre, previa e informada,
y estamos llevando a cabo pues diferentes procesos de consulta. La más relevante, una de las más relevantes y varias relevantes, ahorita se trata de la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Y en esta propuesta pues está proponiendo, valga la redundancia, la inclusión de ciertas modificaciones en 15 artículos de la Constitución, precisamente para que estas políticas que se están llevando a cabo a favor de la comunidad indígena sean más transversales y también más inclusivas, ¿no? Porque de alguna manera el artículo 2 establece ciertas cuestiones sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero hace falta que haya una manera de llevarlas a cabo a través de la modificación de otros artículos, y estamos hablando del reconocimiento de la población indígena como sujetos de derecho público, en primer lugar, habla de educación intercultural, habla de los derechos de los pueblos, de las mujeres indígenas, habla de la libre determinación y autonomía de los pueblos, habla de el derecho de la población a formar parte o a ser escuchados en cuanto a la planeación del desarrollo económico, social, de las regiones, de los municipios. Entonces, toca varios puntos que creo que puede fortalecer bastante la participación de la población indígena en la vida del país, y se trata más que nada pues de una homologación, porque todo esto está reconocido a nivel internacional, más aquí en el país pues poco se ha hecho. Ok. Así es. Muy bien, gracias. Maestra Delta, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Cuál es el proceso de comunicación con la dirección que usted preside? Perdón. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? ¿En qué pueden ayudar? Bueno, ¿cuál es este proceso? Nosotros estamos aquí en la ciudad de Chetumal, está la sede en la avenida Héroes, en un ladito de la zona militar. Ok. Allí trabajamos y trabajamos un programa allí por el programa de los dignatarios mayas, ¿no? Ya. Lo que acabamos de comentar y todo. Pero nosotros estamos allí igual abiertos, que las personas que han venido a pedirnos, solicitarnos y todo, trabajamos igual sobre el tema de salud en las comunidades, pláticas en salud, pláticas de derechos de los indígenas, porque es muy importante que sepan sus derechos cuando algún problema tienen. Por ejemplo, los llevan, los detienen y todo, pues a veces no saben ni qué decir ni cómo, ¿no? Entonces esa parte nosotros los apoyamos muchísimo, y en la salud igual, porque hay mucho de las comunidades que nosotros hemos recorrido, hay muchísima gente, muchísimas mujeres que tienen diabetes, y eso es una parte muy importante, porque pues comen cosas que de verdad que no se alimentan, al contrario les afectan la salud. Entonces ahí entramos nosotros, cómo darles cómo se deben de cuidar, cómo deben de tratar su salud, ¿no? Porque es tan importante para esto. Y estamos allá para servir, y somos muy abiertos en todo, trabajamos de todo un poco con todas las secretarías que tenemos convenios, trabajamos con salud, trabajamos con economía, por los artesanos igual, que se han acercado junto a nosotros y que nos han pedido apoyar, llevarlos, porque somos pues un instituto transversal, y tratamos de trabajar de todo un poco. Muy bien. Sí, pero también me gustaría comentarte que quizás la población o la gente no sabe cómo está conformado el Gran Consejo Maya, que el Gran Consejo Maya está conformado por generales de los 5 centros ceremoniales, y en cada centro ceremonial también tenemos un general, que es el que conforma la autoridad de centro ceremonial, y que están con sus rezadores, con sus soldados, con sus comandantes, tienen sus comandantes, sus tenientes, sus músicos mayapash, hablan, y tienen también sus vaqueras,
las señoras que se visten con sus sombreros y sus vestidos para cuando tienen una fiesta tradicional dentro de su comunidad. Es algo muy bonito. Tenemos el chic, que le dicen también, que es el tejón, cuando hay fiesta tradicional y van a sembrar el yaxche, entonces es ahí donde se sube el chic, que es el tejón, y se le empieza a tirar su maíz. Muy, muy bonito, es una tradición hermosa. ¿Y esas fiestas, esas cuando nosotros podemos acudir o son sí, claro. muy No, cerradas? Claro, por supuesto, nomás nos dicen dónde, cómo podemos invitarlos con gusto. Nosotros tenemos toda esa invitación porque pues siempre los apoyamos de diversas formas. Ajá. Entonces los apoyamos y sabemos cada cuándo tenemos las fiestas tradicionales. Porque sí tengo entendido que son muy cerrados también. Sí. O sea, no es así como que uno llegue y quiera conocer al... No, pero fíjense que al dignatario maya, así como de, ¿ya vine? ¿Dónde está? No, ¿verdad? Creo que no. Creo que sí hay un proceso. Ha sido un poquito más abierto porque hemos platicado mucho con ellos, que las personas que vienen a visitar es para ver, para que conozcan la tradición, qué es lo que se hace en Quintana Roo, qué es lo que hacen los dignatarios mayas, no nada más de nombre, sino que están trabajando, están haciendo sus tradiciones, lo están preservando, todo esto, ¿no? Y vamos a invitar a fulana o fulana, y bienvenidos, ¿no? Son como más abiertos porque les estamos metiendo mucho esto, porque eran muy cerrados, que cuando tú llegues, lo que no te permiten es tomar fotos en la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia te puedes tomar fotografías y como que ya son un poquito más sociales. Ya ve, la globalización. Exacto. Ingeniero, estábamos platicando un poco en los procesos de hacer el censo, algunos datos interesantes con respecto a lo que mencionó la maestra hace ratito de quienes se asumen y esta característica de los jóvenes que no quieren y que cuesta trabajo que se asuman como indígenas. Sí, Martita. ¿No? Otro concepto que trae el censo es el concepto de hogares censales indígenas. Ajá. El hecho de llegar a la vivienda, en una vivienda puede haber más de un hogar. El hecho de llegar a la vivienda, detectar el hogar, con que alguna persona del hogar hable alguna lengua, se considera un hogar censal indígena. Y en Quintana Roo contamos en hogares censales indígenas 423,166 personas, el 27.8% del total de la población de Quintana Roo. Y había ahí 59.4% de hombres y 40.6% de mujeres. Pero lo interesante en esa conceptualización de datos en hogares es los rangos de edades donde manifestaron hablar alguna lengua indígena. El rango de edad donde la persona de referencia, que pudo ser la esposa, la pareja, la madre, el padre, la suegra o el suegro, habla alguna lengua indígena, el 43.8% de los hogares estaban habitados por personas de 25 a 44 años. El 30% por personas de 45 a 59 años. El 19% por personas de 60 a 84 años. Solamente en el 5% de esos hogares censales indígenas habitaban personas de menos de 25 años. Esto, al fin y al cabo, ¿qué significa? Que la lengua maya o las lenguas indígenas, cualquiera de las que se hablen, que se estén hablando en algún hogar, lo están hablando en hogares donde la edad de las personas ya son de adultas y de adultas mayores. Y al fin y al cabo, ¿esto qué puede significar? Que las personas adultas no estén transmitiendo la lengua a sus hijos, a sus parientes. O no quieran. Que sus parientes no quieran. ¿no? Que seguramente es un fenómeno que habrá que estudiar y que habrá que trabajar en él y en el diseño de lo que se tiene que hacer en las políticas públicas. Les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. El programa se ha terminado. Gracias. Y sobre todo les agradezco a ustedes por su atención. A nombre de un gran equipo de producción y técnico les deseo una excelente tarde y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.